Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo en este tu canal. Cuentos criminales y paranormales. Antes de comenzar no olvides de suscribirte, activar la campana y dar like a nuestro vídeo. Es importante y nos ayuda y motiva a seguir creando nuevo contenido para ti. Sin más preámbulo, empezamos. El asesinato de Miguel Tawil y Juan Carlos González. El crimen por un gato. Comencemos por contar sobre la vida de la autora de este crimen. Cibel Naime Jordi. Nació en Caracas, Venezuela, el 24 de enero de 1976. Era la menor de 3 hermanos de una familia de origen libanés. Sus padres eran Sauki Naime y Salam Jordi, quienes gozaban de una buena posición económica. Su padre Sauki era médico obstetra y trabajaba en la clínica Santa Sofía en Caracas. Además era conocido por su fuerte figura de autoridad y su severa disciplina con sus hijos, a los cuales no dudaba de propinar severos castigos físicos si lo consideraba necesario. Cibel, aunque tenía permitido tener amigas, tenía prohibido hacer fiestas, salir sin permiso y tener novio, ya que su familia, al ser libanesa, querían que se casara con un joven de este mismo origen para cumplir con la tradición, por lo que la llevarían al Líbano para que contrajera matrimonio una vez terminados sus estudios. A pesar de esta severa crianza, Cibel mostraba su rebeldía, saliendo y volviendo de casa sin autorización, lo que originaba maltratos físicos por parte de su padre como reprimenda a su desobediencia cuando la descubría, mientras que su madre la encubría en la mayoría de las ocasiones para evitar conflictos con su padre. Acontecimientos previos a los sucesos. A finales de noviembre de 1994, Naime, de 18 años, pasaba mucho tiempo en casa y había pedido a su familia que le compraran un gato para que le hiciera compañía, pero su padre se negó. Cibel, por su parte, vería un anuncio en un periódico en donde ofrecían mascotas a la venta, entre ello un gato angora, por lo que llamó al número en el anuncio del periódico para comprarlo. El vendedor era Miguel Antonio Tawil Musso, de 30 años de edad. Era abogado, aunque no ejercía esa profesión ya que se dedicaba a la cría de animales de raza para su comercialización. Tawil acordó con la chica para entregarle el gato en unos días, cuyo costo era de 20.000 bolívares, $118, para ese momento, por lo cual Naime aceptó. Como no tenía el dinero suficiente para poder pagar esta compra, Naime decidió meterse en la oficina de su padre y hurtar 3 cheques y, practicando toda la noche, logró falsificar una firma convincente de su padre en uno de ellos. En la tarde del 6 de diciembre de 1994, Tawil Musso condujo su vehículo hasta el colegio de Minerva en donde estudiaba Naime y le entregó en una caja al pequeño gato de angora hembra, de unos 5 meses y de color blanco, al cual llamarían Jazmín. Ella, por su parte, le entregó el cheque con la firma falsificada de su padre. Tawil lo aceptó y lo guardó y se fue. Naime llevó al pequeño gato a su casa diciendo que se lo habían regalado y su padre, aunque dudaba, le permitió quedárselo. Días después, el padre de Naime, Sauki, al ser un hombre tan meticuloso, se dio cuenta que le faltaba un cheque. Revisó los talonarios y comprobantes hasta dar con la ausencia de uno del Banco Unión. Enojado, decidió reunir a su familia preguntando si alguien sabía dónde estaba el cheque. Todos negaron saber algo, incluyendo a Cibel. Sauki tenía severas sospechas de su hija, pero al no tener pruebas al respecto se limitó a decirle a su familia que investigaría y descubría quién había sido y recibido un severo castigo. Después de esta amenaza, Naime entró en pánico, ya que sabía que su padre investigaría sobre el cheque extraído y descubriría que había sido ella la responsable de esta sustracción, por lo que decide llamar a Tawil pidiendo que se lo devolviera, pero este le dijo que ya lo había cobrado. Durante varios días Naime le insistió sin cesar, llegando hasta suplicarle de que le daría el dinero, pero quería que fuera al banco y pidiera que le devolviera el cheque, ya que esta era la evidencia física del robo y la falsificación de la firma de su padre por parte de Cibel, pero Tawil se negaba a él. Día de los hechos. El martes 13 de diciembre de 1994, Naime tomó un taxi hasta la casa de Tawil, en la urbanización Los Naranjos, del municipio El Hatillo en Caracas. Al llegar pasó un control de vigilancia de la urbanización diciendo a los guardias que tenía pactada una cita para una compra de unas mascotas con un vendedor que vivía allí, por lo que le dejaron entrar sin problema. Al llegar a la casa haciéndose pasar por Adriana, fue recibida por la madre de Tawil, la señora Mirtelisa Musso de Tawil, quien la dejó pasar a su casa y le invitó un café. La mujer le avisó a su hijo de la supuesta compradora.
En ese momento se encontraba de visita en la casa el amigo de Tawil, Juan Carlos González, de 19 años, quien era estudiante de primer año de farmacia en la Universidad de Santa María. Tawil al verla la reconoce, pero ella de inmediato le dice que no fue a hacer ningún reclamo por el cheque, sino que fue con su tía llamada Adriana y que ésta estaba interesada en comprar los perros, pero le dijo que su tía estaba a unas cuadras de la garita de vigilancia porque pensó que no la iban a dejar entrar. Entonces Tawil decide que fueran en su camioneta hasta donde se encontraba la supuesta tía para reunirse con ella y le pide a su amigo González que lo acompañe. Los tres subieron a la camioneta Toyota Land Cruiser FJ60L, conocida en Venezuela como Samurai, de Miguel Tawil. Naime iba sentada en uno de los asientos traseros, González en el asiento del copiloto y Tawil conduciendo. Poco después de subirse a la camioneta, Naime le volvería a insistir a Tawil sobre el cheque, a lo cual se negó una vez más, por lo que Naime ya esperaba esta respuesta, así que decidió sacar el arma que tenía oculta y amenazarlo. Pero Tawil no cedió a su amenaza y quiso quitarle el arma y Naime ante el forcejeo dispara la pistola. El disparo atravesó la cabeza de Tawil matándolo instantáneamente. Naime y González quedaron atónitos ante el suceso y luego se miraron y el adolescente le dijo que no lo matara y que no diría nada. Pero Naime lo vio como un cabo suelto y le dijo: «Perdóname, no soy mala persona, pero no te puedo dejar vivo», y acto seguido le disparó en la cabeza matándolo en el acto también. Luego de cometer el doble asesinato, Naime se bajó de la camioneta y corrió hasta la garita de vigilancia, pero antes de llegar comenzó a caminar y disimuló irse tranquila. Cuando llegó a su casa, dejó el arma de donde la había sacado, sin que nadie de la casa se percatara de que había sido sustraída. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados una hora después por los vigilantes de la urbanización en donde ocurrió el suceso. Investigación del crimen. Luego del crimen, la investigación inicial iba dirigida a un posible ajuste de cuentas o un intento de robo, pero algo salió mal. La madre de Tawil declaró sobre la joven con la que había salido las víctimas, proporcionando las características físicas y el nombre falso que ésta había dado, Adriana. Además, los vigilantes de la garita de la entrada proporcionaron las características físicas y dijeron además que la muchacha había entrado y salido sola del lugar y que luego salió caminando, sin que ninguna otra persona sospechosa hubiera entrado en el lapso en que ocurrió el crimen. En la huella de la camioneta recuperaron los casquillos del arma utilizada y también la huella dactilar perteneciente a una tercera persona y que los detectives presumían que era una mujer. Con la bala encontrada en buen estado en el cráneo de González, se pudo determinar el calibre del arma y se examinó la huella dactilar encontrada, pero no arrojó a ningún resultado ya que no había coincidencias con las personas con antecedentes penales. Además de todo esto, se hizo un retrato hablado de la misteriosa joven a partir de la información brindada por los testigos, aunque se dudaba de la autoría de esta joven fuera sido sola. Se hicieron ruedas de reconocimiento con jovencitas que tenían antecedentes delictivos, pero ninguno de los testigos reconoció entre ellas a la sospechosa que las autoridades buscaban. En enero de 1995, al mismo tiempo que los investigadores seguían buscando al culpable de este doble asesinato, el padre de Cibel, Sauki, se dirigió al Banco Unión para consultar con el gerente sobre su cheque desaparecido, y este le informa que el cheque con su firma había sido cobrado en diciembre por 20.000 bolívares. Sauki le explica que ese cheque no fue entregado por él, por lo que el gerente del banco le informa el nombre del cobrador. Sauki lo busca en la guía de teléfono y llamó. Le atiende Antonio Tawil, el padre de Miguel, le pide hablar con su hijo y este le indica que no es posible porque había fallecido en diciembre. Mientras Sauki le da las condolencias, en la breve conversación con el hombre, se toca el tema del negocio de su hijo, la venta de mascotas, y Sauki hace relación entre el cheque robado y el gato que Cibel había llevado a casa y que había dicho que se lo habían regalado, aunque en ese momento no sospechó que su hija tuviera que ver en este doble asesinato. Sauki, furioso por la mentira, quiso desquitarse con su hija, pero su esposa lo convenció que no lo hiciera porque iban a salir de viaje a visitar a unos familiares y no convenía que Cibel viajara golpeada, a lo que estuvo de acuerdo, pero a la vuelta le dio la brutal paliza que se había estado guardando, siendo tan fuerte que le dejó el rostro desfigurado y el ojo izquierdo cerrado debido a la hinchazón. A medida que las hipótesis que la policía manejaba iban siendo descartadas, los detectives decidieron investigar los estados de cuenta de Tawil Musso y González y el negocio de ambos,
en ese entonces cuando el banco les informa sobre el reclamo de un cheque hecho hacia unos días y a partir de allí deciden investigar a la familia Naime. El miércoles 18 de enero de 1995, la policía va a la casa de Naime Jordi y arrestan a Cibel, a su hermana y a su madre. Después de la detención a los testigos les costó reconocer a Cibel debido a lo desfigurado que tenía su rostro. Aún así, los testigos confirmaron que era ella la joven de aquel día y además la huella encontrada en el vehículo coincidía con las suyas y además el arma del doble homicidio era la misma que tenía su padre en casa. También las autoridades acusaron a Sauki Naime por el delito de sevicia, crueldad, debido a la feroz golpiza que le propinó a su hija. La defensa restringió declaraciones a la prensa y utilizó el recurso de que Cibel Naime sufría de trastorno límite de la personalidad, la cual le hacía tener comportamientos impulsivos. La evaluación psiquiátrica forense determinó que padecía también de ansiedad y ataques de pánico debido al maltrato que sufría en casa. Asimismo, para el momento existió el rumor de que Antonio Tawil, padre de la víctima y abogado acusador, había amenazado de muerte a Cibel, por lo cual ella era trasladada a los tribunales con chaleco antibalas y operativo especial de seguridad. Condena y liberación. Sauki Naime acompañó a su hija durante el proceso judicial en todo momento. En 1996, Naime Jordi fue condenada y el juez del tribunal, Cristóbal Ramírez Colmenares, le dictó una sentencia de 30 años de prisión, tras ser encontrada culpable del delito de homicidio intencional calificado. Fue trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina, en Los Teques, Estado Miranda. Esa fue una de las primeras condenas de 30 años en el país, la cual es la pena máxima de prisión en Venezuela. La pequeña gata, Jazmín, luego del arresto de Cibel permaneció con la familia Naime hasta su muerte. Unos años después de su condena se mostró rebelde y, por mala conducta, fue trasladada al anexo femenino de la Penitenciaría General de Venezuela, en San Juan de los Morros. Luego de 2001, tuvo mejor comportamiento, se graduó de bachiller y quiso comenzar sus estudios de arquitectura. El viernes 15 de abril de 2005 se le otorgó el beneficio de reinserción laboral, es decir, que podía trabajar normalmente y debía volver en un horario establecido a su prisión. En 2006, el entonces juez Michael Moreno le otorgó la libertad bajo régimen de presentación. En 2017, la periodista venezolana Angie Pérez posteó en su Twitter que Naime era candidata en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Además, se publicaron supuestas fotografías suyas de adulta, de su familia y de su nueva vida. La información aparentemente sería falsa y no se pudo demostrar que se trataran de la misma persona. En febrero de 2025, la pena de 30 años de prisión quedó cumplida por completo y quedó bajo libertad absoluta. Justo para la terminación total de la condena, Naime reapareció en la escena pública con una transmisión en vivo por la red social TikTok. En esta transmisión decía: "Les pido mil disculpas, simplemente perdón, si pudiera retroceder el tiempo, no lo haría. Lo que uno hace lo paga y yo lo estoy pagando todos los días. No estoy aquí para hacer el papel de víctima. Vengo a contar mi historia de vida para que las personas aprendan, me conozcan y sepan la realidad que vive una persona después de cometer todos los errores que cometió en la vida. Todo tiene sus consecuencias". El cooperante a través de la red social Instagram en @radioclas, opina en referencia a este suceso: "En un momento de arrebato del ser humano puede pasar lo primero, pero me parece una persona bien maquinadora que había pensado todo absolutamente y de hecho en la familia pudieron haber sospechoso del cheque, pero no que ella sería capaz de haber matado a 2 personas", declaró el exinspector de la PTJ Luis Godoy. El martes 13 de diciembre de 1994, la vida de la joven de 18 años Cibel Naime cambió para siempre. La desesperación por recuperar 20.000 bolívares de la época la llevaron a matar con 2 disparos en la cabeza a 2 hombres inocentes y para ella, sería el inicio de un escándalo mediático que hasta hoy llama la atención por ser un crimen con motivos inútiles. El exfuncionario de la extinta Policía Técnica Judicial, PTJ, Luis Godoy, fue parte del grupo que llevó a cabo la investigación y compartió detalles inéditos sobre el caso del gato Angora en los medios de comunicación para informar sobre el aparente sicariato de Miguel Tauli y Juan Carlos González. Ambos fueron encontrados en la camioneta Samurai de Miguel en la urbanización donde residía en la parroquia El Jatillo. Miguel y Juan estaban acompañados por una mujer de cabello negro y largo y con
rasgos árabes, dijeron los hombres que laboraban en la garita de vigilancia. Lo que desconocían los investigadores es que el detonante de aquella dantesca escena tenía el trasfondo de un padre estricto, un gato regalado y un cheque robado. En entrevista concedida a este portal, Luis Godoy destacó que para 1994, hace 30 años, tenía la jerarquía de inspector y era investigador adjunto de un grupo de investigaciones de la División de Homicidios de la antigua PTJ. Gracias por ver el vídeo, no olvides suscribirte.